Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos agradecidos con el Señor porque nos concede a reunirnos en nuestro segundo discipulado del año, y en esta ocasión estaremos dando inicio a un curso. No sé si me puede dejar una hoja aquí, hermano, solo una. Que nos va a ayudar a nosotros a crecer en nuestra vida personal, en la forma de que leamos la palabra del Señor. Y es precisamente ese propósito por el cual se va a dar inicio a este curso, y que se titula, tiene como por título Un obrero aprobado, que está basado en segunda a Timoteo capítulo 2 verso 15. Así como ahí como están sentados, les pido de favor que iniciemos con una oración para que sea el Señor dándonos la dirección y su aprobación en esta noche. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu, utilizando tu santa palabra. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Padre, queremos presentarnos delante de ti como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse y que utilizan y trazan correctamente la palabra de verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a tratar de no ser muy teóricos, porque lamentablemente en nuestra cultura la mayoría de personas no tienen una disciplina de lectura. O sea, la mayoría de personas no tienen una disciplina de lectura. Entonces, voy a tratar en este caso de no ser tan teórico, o sea, de no leer mucho, por la misma causa, y como es el comienzo de un curso, la intención es que después nosotros salgamos con una mentalidad nueva, renovada, y que nosotros podamos realmente, cuando pase el tiempo, voltear a ver hacia atrás y decir: verdaderamente esto me ha servido, verdaderamente esto me ha ayudado. Y por eso quiero entrar de lleno y les pido que abran sus Biblias en Romanos capítulo 13 y el verso 14. Romanos capítulo 13 y el verso 14. Romanos capítulo 13 y el verso 14. Y voy a leer este versículo. Cuando usted lo haya encontrado, puede decir amén. Dice en el verso 14: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo va a ser el ejemplo que vamos a utilizar hoy. Y usted tiene una hoja allí en sus manos, y esa hoja que tiene en sus manos es la que vamos a utilizar hoy como ejemplo. Y hoy el pensamiento base, o la introducción de ahora, será la necesidad de interpretar. O sea, la necesidad de interpretar. Con lo que nosotros vamos a salir hoy es de que hay necesidad de interpretar.
Y cuando hablamos de necesidad, sabemos que no es algo como opcional. Entonces, una necesidad es una necesidad que necesita ser suplida para que ya no sea necesidad. Entonces, en la hoja que usted tiene, allí dice frases que frecuentemente escuchamos en los púlpitos o a veces con cualquier persona. Y una de las frases son las dos que están con letras azules. Y una de las frases que frecuentemente escuchamos es: no tiene que interpretar la Biblia, solo léala y haga lo que ella dice. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado una frase similar, cuando alguien dice: no tiene que interpretar la Biblia, solo léala y haga lo que ella dice. Ahora, como nuestra introducción o nuestro pensamiento hoy es que hay necesidad de interpretar, entonces esta frase que dice no tiene que interpretar la Biblia es casi como opuesta al pensamiento de hoy. Cuando alguien nos dice no tiene que interpretar, es como que nos estuviera diciendo no hay necesidad de interpretar. Pero el pensamiento hoy es que hay necesidad de interpretar. Y eso es lo que nos vamos a dar cuenta hoy. Y usted, por su propia cuenta, se va a dar cuenta que hay necesidad de interpretar. Al final yo voy a preguntar si es necesario interpretar. Usted va a decir si sí es necesario o no es necesario, porque usted va a analizar por su propia cuenta. Entonces, otra frase que escuchamos dice, léala conmigo, ¿cómo dice? Tenga cuidado, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Alguien ha escuchado esa frase? O algo cuando dice, tenga cuidado, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Acá el hermano dice, sí, el apóstol Pablo la dijo, eso es cierto. Y ese versículo lo vamos a analizar en este curso. Lo vamos a analizar y vamos a ver si se interpreta como se nos dice, que tenga cuidado, porque la letra mata. Eso es lo que vamos a estudiar en este curso. ¿Qué significa la letra mata? Cuando alguien dice tenga cuidado porque la letra mata, lo que tiene en mente la persona que lo dice es no estudie mucho. Eso es lo que la persona tiene en mente. Pero cuando Pablo dijo eso, no le voy a adelantar hoy nada, pero eso vamos a verlo en este curso. No hoy, pero vamos a verlo para que nos demos cuenta si esta frase es correcta o es incorrecta. Entonces, una razón por la que se necesita aprender cómo interpretar, allí usted tiene eso escrito en su hoja y dice, es que nos guste o no, cada lector es al mismo tiempo un intérprete. O sea, cuando usted lee, cada vez que usted lee la Biblia, usted está interpretando lo que está leyendo. O sea, de primera mano, usted cuando lee, usted interpreta. Está tratando de interpretar qué le está tratando de decir la escritura a usted en ese momento. Entonces, nos guste o no, cuando leemos, somos al mismo tiempo un intérprete. ¿Es así o no es así? Alguien cuando lee, solo lee por querer leer, o cuando está leyendo y está interpretando lo que se le está diciendo. Entonces, esa es una de las primeras razones, porque cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia, al mismo tiempo somos lectores, pero también somos intérpretes. Estamos interpretando. Entonces, como yo no quiero ser muy teórico, no quiero darle mucha lectura, vamos a ser más prácticos. Y eso es lo que nos va a ayudar
a darnos cuenta si es necesario o si no es necesario interpretar. Entonces, yo en esta ocasión, yo lo que voy a hacer es como como presentarle algo, pero usted no tiene que creerlo de antemano. O sea, usted tiene que ver si es cierto o no es cierto. Entonces, por eso acá hay una pregunta que dice, está escrita también en su hoja, y dice: ejemplo, ¿qué significa la palabra carne en Romanos capítulo 13, verso 14? Entonces, no sé si mi hermano Rolando tiene una hoja ya. Ya tiene una hoja. Entonces dice: ¿qué significa la palabra carne en Romanos 13, 14? Ahí vamos a comenzar. Ahora, no sé si alguien tiene, levanten la mano los que tienen la traducción Reina Valera 1960. Levante la mano el que tiene esa versión. ¿Usted tiene esa versión también? ¿Todos tienen esa versión? ¿Hay alguien que tenga una versión diferente? Bueno, como me lo imaginé que la mayoría tiene la traducción Reina Valera 60, yo me he dado a la responsabilidad de escribir 3 versiones diferentes en la hoja que usted tiene. Entonces, en la hoja que usted tiene hay una traducción que es Reina Valera 60. Al final dice entre paréntesis cuál es la traducción. La otra dice que es la NBI. Y la traducción número 3 es la NTV. Entonces, ahora, como vamos a entrar de lleno, la pregunta es: ¿qué significa la palabra carne? Y no sé si alguien quiere aportar qué significa la palabra carne. Y yo la voy a apuntar aquí, el significado que usted me dé. ¿Qué significa la palabra carne? ¿Alguien quiere? ¿Qué significa la palabra carne allí, en Romanos 13, 14? O sea, la palabra carne sería aquí el significado. Uno de los significados, uno sería 2, 3, 4. Vamos a poner 5 significados diferentes. Nuestro hermano dijo que significa no leer. ¿Alguien más quiere aportar qué significa la palabra carne en el versículo que leímos? Naturaleza como humanos. Vamos a poner naturaleza humana. Naturaleza humana. Voy a poner la H ahí. ¿Alguien más? Pecar deliberadamente. Pecar deliberadamente. Hermano Rolando. Deseo. Deseo. ¿Alguien más quiere aportar la quinta? Darle lugar a los pensamientos. Dar lugar a los pensamientos. Entonces, con estas 5 posibles interpretaciones o significados de la palabra carne en Romanos 13, 14, ahora leamos Romanos 13, 14 utilizando el primer significado. Vamos a sustituir la palabra carne
y vamos a poner esto. El versículo 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de no leer. Bueno, ahí está el primero. ¿Qué dicen ustedes? Esa es una. Ahora vamos a leerlo otra vez. Vamos a leer solo la última frase del versículo. Y no proveáis para los deseos de la naturaleza humana. Número 3. Y no proveáis para los deseos de pecar deliberadamente. Número 4. Y no proveáis para los deseos de deseos. ¿Verdad? Dejémosla ahí. La número 5. Y no proveáis para los deseos de dar lugar a los pensamientos. Ahora, hermano Rolando, ¿qué versión de Biblia tiene usted ahí? Reina Valera 1960. Entonces todas dicen igual, ¿va? Todos los que tienen Reina Valera 60 dice igual. Ahora, leamos la versión NBI que usted tiene ahí en su hoja. Y ahí dice, más bien, revístanse ustedes, leámoslo todos juntos, del Señor Jesucristo. Y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál de todos los que está aquí se le aproxima a esta versión? La número 2. Ahora leamos la última versión. Dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Esa es la versión NTV. Ahora, si yo preguntara por qué la NBI no traduce carne, sino que traduce naturaleza pecaminosa, y la Nueva Traducción Viviente no traduce carne ni naturaleza pecaminosa, sino que traduce malos deseos. Entonces, pero cuando alguien lee Romanos 13:14 y cuando dice no provean para los deseos de la carne, muchos van a pensar de manera diferente a lo que Pablo quiso enseñar. Entonces, ahora, ¿se da cuenta usted que hay necesidad de interpretar? Porque la palabra carne aquí significa, lo más probable es lo que dijo nuestro hermano René, la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo nos damos cuenta que Pablo se refiere a la naturaleza humana pecaminosa? Mire que dice el versículo 13 de ese mismo capítulo, un versículo antes. Ahí está. Ahora, ¿qué características está describiendo Pablo en el versículo anterior? La naturaleza humana pecaminosa, la concupiscencia pecaminosa. Entonces, se da cuenta que para nosotros interpretar la palabra carne nos ayuda leer un versículo antes. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice no provean para los deseos de la carne? Porque les pido el favor que nombren deseos de la carne pecaminosos. Deseos sexuales. Los que acaba de mencionar Pablo un versículo antes. Pablo mencionó
dice, andemos honestamente, no en glotonerías. O sea que la glotonería es un deseo pecaminoso de la carne. Ahora, borracheras. La borrachera es un deseo pecaminoso de la carne. Lujuria es un deseo pecaminoso de la carne. Lascivia, contienda y envidia es a lo que Pablo está dando a entender cuando menciona la palabra carne. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿es necesario comer, sí o no? Ahora, ¿ese es un deseo de la carne o es un deseo del espíritu, del alma? ¿Pero es un deseo pecaminoso o es un deseo necesario del cuerpo? Comer normalmente es necesario, pero Pablo pone de la glotonería como exceso. O sea que comer es un deseo humano de la carne de nuestro cuerpo, pero comer excesivamente es un deseo pecaminoso de la carne. Y Pablo nos dice que no proveamos para eso. ¿Y qué es proveer? Es como que usted le estuviera diciendo, carne, mira carne, aquí hay $50, ¿para qué? Para que te hagas daño. ¿Por qué? Porque es un daño físico y es un daño espiritual, porque afecta a su físico y también afecta en lo espiritual porque es pecado. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted va a leer, no provean para los deseos de la carne. Ahora, ¿qué viene a su mente de lo que Pablo está diciendo? O sea, como que Pablo nos está diciendo, no provean para los deseos pecaminosos de la carne o de la naturaleza humana pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para interpretar correctamente este versículo? Discernir cuál es un deseo pecaminoso de la carne y cuál es un deseo bueno y necesario para la carne. ¿Dormir es necesario para esta carne, sí o no? Pero ser dormilón, o sea, ahí ya es un exceso, ¿verdad? Entonces, ahora su trabajo y mi trabajo es no proveer para lo pecaminoso, según la enseñanza del apóstol Pablo. Todo aquello que me lleva o me incita a proveer para un deseo pecaminoso, ¿qué debería yo de hacer? No proveer más para eso. Entonces, ahora ya entendemos qué significa la palabra carne en Romanos 13:14. Ahora, ¿qué hacemos con todas estas que están aquí? ¿Es correcta la primera? ¿Ah? Proveería para no edificarse, ¿verdad? O sea que si le buscamos, también podemos hallarle lugar. Pero Pablo no se estaba refiriendo específicamente a no leer, sino a todo lo que implica no proveer para el espíritu, para la vida espiritual. Entonces, pecar deliberadamente también abarca este concepto de carne. Deseo tiene que ser un deseo malo, porque hay deseos buenos. Porque hay deseos buenos. Entonces, según la número 5, dar lugar a los pensamientos. ¿Pero a qué pensamientos? A los negativos, a los que son producto de la carne pecaminosa. Por ejemplo, si yo voy a hacer de compras a Walmart y ve que en Walmart uno mira de todo, y de repente yo veo una jovencita y comienzo a maquinar en mi mente, yo proveí para un deseo pecaminoso y di lugar
a la carne. Lo que pasa es que este concepto es rico. O sea, este concepto carne es abundante. Esto es como un buffet de todo lo pecaminoso a lo que Pablo se está refiriendo. Ahora, ese solo es un ejemplo que yo quería poner para hoy. Ahora, allí dice en su hoja, de último, por ejemplo, leamos en cuál versión usted nota más entendible. ¿En la NBI, la NTV o Reina Valera 60? Cuando usted lee. Entonces, quiero hacer un paréntesis aquí. La intención de hoy no es menospreciar ninguna traducción, ¿verdad? Que nos quede en mente, no es menospreciar ninguna traducción, solo comparar traducciones. Entonces, desde ya yo le animo a que usted se compre esas otras dos Biblias, para que cuando usted lea algo en Reina Valera 60, lo que pasa que Reina Valera 60 es como más estricta, como que Reina Valera 60 viene y dice, le da el machete, pero no le dice cómo usarlo, ni afilarlo. O sea, Reina Valera 60 es más seria, por decirlo así, más estricta. Pero la NBI es se acopla más a nuestra forma de hablar. La NBI es como que ya nos está interpretando lo que significa la palabra carne. Entonces la NBI dice, y no se preocupen, ¿por qué? Por satisfacer los deseos de ¿qué? De la naturaleza pecaminosa. Ahora, en la NBI yo ya no tengo que interpretar qué significa carne, porque NBI ya hizo el trabajo por mí. La Nueva Traducción Viviente dice, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. O sea que me está diciendo, me está interpretando qué significa la palabra carne, naturaleza pecaminosa y malos deseos, y lo que ya nosotros compartimos. Entonces, por ejemplo, vamos a leer los párrafos que están abajo y dice, cuando Pablo dice, no provean para los deseos de la carne, en Reina Valera 60, las personas en la mayoría de las culturas de habla hispana tienden a pensar que significa cuerpo, y que por lo tanto Pablo habla de los apetitos del cuerpo. Luego dice, pero la palabra carne, tal como Pablo la usa, muy rara vez se refiere al cuerpo en el sentido bueno, ¿verdad? Entonces, sino a una dolencia espiritual llamada a veces naturaleza pecadora. Entonces, pasemos al último párrafo que dice, en Romanos 13:14, por ejemplo, debemos traducir carne como en Reina Valera 60, debido a que es la palabra que usó Pablo, y entonces dejar que un intérprete nos diga que carne no significa cuerpo. O debemos ayudar al lector y traducir naturaleza pecaminosa como en NBI, o malos deseos como en NTV, porque esto se aproxima más a lo que Pablo realmente quiso decir, ¿verdad? Eso solo es para reflexión. Entonces, ya nos dimos cuenta que Reina Valera es un poco más estricta. Yo no sé si usted en alguna ocasión cuando estudió tuvo un maestro que no le decía todo, que eran rígidos. Entonces Reina Valera es como un maestro, pero es más rígido. ¿Sí? Así es. Leer un poco antes. Ajá. Es el contexto, muy bien. Antes y después. Entonces, lo que tiene la Nueva Versión Internacional es que es un poco más fácil de leer. Es un poco más fácil de leer. Lo mismo
a la Nueva Traducción Viviente. Ahora pase a la hoja siguiente, por favor. Ahora, esta es una tarea que vamos a realizar hoy aquí nosotros. Y vamos, este versículo es más difícil que el que vimos primero. Vayan conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 29. Primera a Corintios, capítulo 15, verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ahí dejémoslo. Ahora sí, vamos a ver un texto más difícil. Y se va a dar cuenta usted que es necesario esto que estamos haciendo hoy, que hay necesidad de interpretar. Entonces, ¿ya todos encontraron 1 Corintios, hermanos? Ahora, acá yo personalmente he puesto 3 preguntas para ayudarnos un poco hoy, acá en nuestra reflexión. En 1 Corintios 15, 29, la primera pregunta, leámoslo todos juntos, está en amarillo. 1, 2 y 3. ¿De quiénes habla el versículo? Esa es la primera pregunta. Y comience usted a interpretar. Y aquí no es como en la escuela, aquí podemos darnos copia, podemos preguntarnos entre nosotros mismos. ¿De quiénes habla el versículo? De los muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. ¿Alguien más quiere decir de quiénes habla el versículo que leímos? ¿De quiénes habla el versículo? Piensa, hermano. Del pecado. ¿Alguien más? ¿Quiénes? Los que no han nacido de nuevo. ¿De quiénes habla el versículo? Esa es la primera pregunta. Son 3 preguntas. ¿De quiénes habla el versículo? De los que dan falsas doctrinas. Vamos a poner de falsos maestros.
¿De quiénes habla el versículo? Hermano René, ¿de quiénes habla el versículo? Hermano Rolando, hermano Giovanni, hermano Ronnie, hermano Jorge, por allá atrás, ¿de quiénes habla el versículo? Pregunto ahora, ¿cree usted que hay necesidad de interpretar, sí o no? Ahora, ¿de quiénes habla el versículo? Son los no nacidos de nuevo, los que no tienen. ¿Alguien más? ¿De quiénes habla el versículo? Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Qué se dice de los que habla el versículo? Y entre paréntesis, o sea, ¿cuál es la acción? Habla de Adán el versículo. Yo no vi a Adán por ahí, pero no, en el 29. El versículo que estamos analizando. O sea, sí está bien leer antes, pero en el versículo 29, ¿de quién? O sea, ¿qué hacen? ¿O qué se dice de ellos? Entonces, ¿de quiénes se habla? O sea, está hablando de una falsa doctrina, dice el hermano. Vamos a poner falsa doctrina, los mismos falsos maestros. Vamos a incluirlo ahí. ¿Alguien más? La pregunta número 2, ¿qué se dice? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? Analizando. Esa es la acción que estamos haciendo. Entonces, la pregunta número 2 tiene que ver con qué se dice de los que habla el versículo. Leamos otra vez el versículo 29. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora el verso 30, leamos el verso 30 que dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Ahora, para nosotros resumir un poco esto que estamos haciendo, mire que dice el versículo 11. Leamos el versículo 11. El versículo 11 dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Ahora detengámonos aquí. ¿Quiénes decían que no había resurrección de los muertos? ¿Los falsos maestros o los hermanos de Corinto? El verso que leímos dice, el verso 12, al final, ¿cómo dicen algunos entre ustedes? ¿Sí o no? Vosotros. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros? O sea, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, entre los corintios habían personas que decían que no había resurrección.
Ahora, entonces nos damos cuenta que Pablo está tratando el tema de la resurrección. Ahora, porque Pablo dice, porque si se predica que Cristo resucitó de los muertos, nosotros predicamos que Cristo resucitó de los muertos, ¿sí o no? Ahora Pablo dice, entonces, si nosotros predicamos que Cristo resucitó de los muertos, porque hay algunos entre ustedes que dicen que no hay resurrección. O sea, Pablo les está hablando a ellos. ¿Por qué dicen ustedes entonces? ¿Por qué dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección? O sea, si nosotros predicamos que Cristo resucitó, entonces ¿por qué algunos de ustedes dicen que no hay resurrección? Mire que dice el verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea que se viene abajo la doctrina, ¿verdad? Entonces, mire que dice entonces el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, Pablo está regañando a los corintios por creer, algunos de ellos creían que no había resurrección. Y Pablo les dice, bueno, si así es la cosa, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. O sea, en pocas palabras, no servimos para nada lo que estamos haciendo, porque la resurrección es la base de nuestra fe. Y muchos de ellos creían que no había resurrección de muertos. Ahora, mire que dice el verso 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea que si nosotros predicamos que Cristo resucitó, Pablo dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque fue Dios el que resucitó a Cristo de los muertos. Y Pablo dice, entonces nuestra predicación es como que estuviéramos haciendo mentiroso a Dios, porque Él resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, y si somos hallados falsos testigos, dice Pablo, por estar predicando algo que no es, según algunos corintios pensaban. Ahora, mire que dice el verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso siguiente. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están en vuestros pecados. Ahora, ¿a quién le está diciendo eso Pablo? ¿A los falsos maestros? ¿A los que no han nacido de nuevo? ¿O a los muertos espiritualmente? ¿O al pecado? Ahora, pero esos falsos maestros, Pablo les está diciendo a ustedes, a los corintios. O sea, Pablo le está diciendo falsos maestros a los corintios. Porque el que enseña algo que no es, o sea, no hay intermedio. O sea, ¿es verdadero o es falso? No puede ser intermedio, ¿verdad? Entonces, Pablo le está diciendo a los corintios, si ustedes dicen que Jesús no resucitó, ustedes entonces son falsos testigos delante de Dios. Y lo estamos haciendo a Él mentiroso. Ahora, verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, Pablo está llevando el hilo del pensamiento. Pablo está llevando las consecuencias, lo que esa enseñanza produce. O sea, Pablo dice, bueno, entonces mi abuelita que murió en Cristo pereció, porque como no hay resurrección, ¿qué vamos a estar esperando entonces? Entonces mi abuelita que murió en Cristo pereció. No hay esperanza. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire lo que dice Pablo. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Pablo ahí ya está afirmando la enseñanza apostólica. Pablo ahora dice,
Cristo ha resucitado y Él es primicias de los que durmieron, es hecho. Verso 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora aquí Pablo está argumentando por qué la resurrección es verdadera. Pablo dice, bueno, el pecado entró por un hombre, del que mencionaba el hermano hace un momento, de Adán. Ahora, si el pecado pasó a todos por un hombre, entonces la resurrección también vino por un hombre, y ese es Jesucristo. Ahora, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que se sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora Pablo entonces hace la pregunta. Ahí ya entramos en el contexto. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, la pregunta es, ¿de quiénes habla el versículo? Ahora nos damos cuenta que Pablo está hablando de los corintios, porque dice que de entre ustedes algunos dicen que no hay resurrección. Entonces, Pablo está hablando de los corintios. Ahora, la pregunta número 2, ¿qué se dice de los corintios? Porque es de ellos que habla el versículo. ¿Qué se dice de ellos? En el versículo 29, ¿cuál es la acción de ese versículo? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo? Bautizándose por los muertos. ¿Quiénes estaban bautizando por los muertos? ¿Quiénes? Falsos maestros. ¿Y en dónde estaban esos falsos maestros? Entre los corintios. O sea, aunque yo quiera decir que no, ahí estaban entre ellos, porque Pablo a los corintios está corrigiendo. Pablo no le envió esta carta a los falsos maestros. Pablo se la envió a los corintios. Ahora, entonces, se estaban bautizando por los muertos. Es lo que estaban haciendo ellos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se estaban bautizando por los muertos? ¿Cuál falsa doctrina? Ahora, si no hay resurrección, Pablo les dice, entonces, ¿por qué se bautizan? O sea, el argumento es a favor lo que Pablo está haciendo. O sea, Pablo está diciendo, los que se bautizan por los muertos, de nada les sirve también entonces. ¿Por qué? Porque como no hay resurrección de muertos. Entonces, mire qué dice. Otra vez el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Ahora leámoslo al contrario. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿qué hacen los que se bautizan por los muertos? O sea, se están bautizando por los muertos en vano. Porque como no hay resurrección, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, ¿por qué se están bautizando por los muertos
si a la misma vez no creen que hay resurrección? O sea, Pablo está usando lo que ellos hacen a favor de su argumento en la resurrección, de que la enseñanza de la resurrección es bíblica. Pero algunos decían no hay resurrección. Entonces Pablo les dice, bueno, entonces, ¿por qué se bautizan? Por los muertos. Entonces, si no hay resurrección. O sea, en pocas palabras, ustedes están bien locos ustedes mismos. Ahí la letra los está matando, dice el hermano. Entonces, ahora, la otra pregunta es, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿A quién Pablo les hace esa pregunta? Es a los corintios. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces, mire qué dice el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mire, ese Pablo era tremendo. A mí, uno de los que más me impacta y ha impactado en mi vida es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dice, bueno, si no hay resurrección, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Por qué seguir luchando? ¿Para qué seguir perseverando si no hay resurrección? ¿Para qué desvelarnos? O sea, si no hay resurrección, mejor. No hay esperanza. O sea, la vida acaba con la muerte porque no hay resurrección. Pero el versículo 29, entonces nos damos cuenta que el versículo 29 habla de que los corintios. Ahora vuelvo y hago la pregunta: ¿quiénes estaban bautizando por los muertos? ¿Quiénes? Sí, los vivos. Pues sí, ahora, los vivos eran los que se estaban bautizando en favor de un muerto. Por ejemplo, yo tuve un hermano, vamos a poner el ejemplo del ladrón en la cruz. Él tuvo tiempo de bautizarse, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Ahora, alguien, según el concepto de los corintios, dijo, bueno, como a él no le dio tiempo, yo me voy a bautizar en vez de él. Y esta persona venía y tomaba, se bautizaba en vez de él. Pero ¿por qué los corintios habían llegado a ese pensamiento? Porque, ¿qué fue la ordenanza de Jesús? Ir y predicar el evangelio a toda criatura y bautícense cada uno. Y dice, pero también dice, y el que fuere bautizado será salvo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿el bautismo es obligatorio o no es obligatorio? ¿Qué dice usted? Ahora la pregunta ¿es obligatorio o no es obligatorio? ¿Verdad que sí es? Ahora, entonces los corintios decían, es obligatorio. Pero como este ladrón no pudo bautizarse y como era obligatorio, entonces como no se bautizó, la Biblia dice que el que cree y sea bautizado será salvo. Entonces él creyó pero no se bautizó. Entonces tal vez está en peligro su salvación. ¿Y qué decían los corintios? Bueno, yo me voy a bautizar en vez de él. Es eso lo que ellos estaban haciendo. Ahora la pregunta es, la tercera pregunta, ahí la tiene usted en su hoja. ¿Cómo dice la tercera pregunta? Y con esta pregunta vamos a ir terminando. ¿Cómo dice la tercera pregunta? ¿Cómo debemos interpretar el versículo?
meternos a leer. Dice. Entonces, ¿cómo debemos interpretar este versículo? Debemos seguir. ¿Cuál era el argumento de Pablo allí? Era a favor de la resurrección. Porque si no hay resurrección, es en vano. Ahora, ¿qué estaban haciendo los corintios? Bautizándose por alguien que ya había muerto. Ahora, ¿qué era la posición de los corintios con respecto a la resurrección? Que no había. Ahora supongamos que los corintios ya creyeron que hay resurrección. Ahora entonces, lo que ellos hacían, ahora sí es correcto o sigue siendo incorrecto. No sé si me está entendiendo. Porque ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? Los corintios se estaban bautizando por los muertos, ¿verdad? Pero ellos, era ilógico porque como no había resurrección. Entonces ahora cambiemos el punto de vista y asumamos que ellos dijeron, está bien, Pablo, vamos a creer que sí hay resurrección. Entonces ahora sí tiene sentido que nos sigamos bautizando por los muertos. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos interpretar ese versículo? Porque los corintios pensaban que no había resurrección. Entonces ahora, según lo que hemos visto hasta ahorita, los corintios se iban a seguir bautizando por los muertos, ahora que ya entendían que sí había resurrección y ahora sí ya era lógico, mas antes no era lógico. Ahora la pregunta es, ¿qué siguieron haciendo los corintios? Personalmente ya tendría que ser por ellos mismos, ya no a nombre de otro. Ahora, ¿el versículo es fácil o es difícil? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Si solo leemos un versículo, se hace difícil, ¿verdad? Ahora, entonces, vamos a terminar con la pregunta número 3. ¿Cómo debemos interpretar el versículo? ¿Cómo debemos interpretarlo? Porque aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo. Entonces, para no dejarlos así como no se sienta muy presionado a que muchas preguntas, a mí me gusta hacer eso porque sé que hoy, yo no sé, más de algunos sí ya estudiaban la palabra así, detenidamente. Pero para más de algunos quizá esto es nuevo, quizá nunca se había detenido así en un versículo tanto. O quizá nunca había visto otras cosas antes del versículo o después del versículo. Nunca se había preguntado nada de eso. Entonces, ahora, para concluir esto, ¿es necesario interpretar? ¿Sí o no? Ahora, ¿pero por qué es necesario interpretar? Y para también estar en lo correcto. Ahora, cuando alguien dice, según la frase que vimos, no tiene que interpretar la Biblia, solo léala y haga lo que ella dice, ¿es cierto o no es cierto? Pero algunos dicen así. Ajá, sí, ya entendí lo que está diciendo. Es como, después mejor que nos lo explique él. Yo sí ya he escuchado eso, pero
Cuando alguien nos dice, no tiene que interpretar la Biblia, solo léala y haga lo que ella dice. Esas frases solamente reflejan que una persona, en ocasiones, como hay personas que saben interpretar correctamente la palabra o dedican tiempo a la interpretación de la palabra, y él no, lo que hace es decir, no necesita interpretar la Biblia, solo léala. Pero si solo la leemos, ¿sabe quiénes siguen bautizando por los muertos hasta el día de hoy? ¿Alguien sabe? Los mormones. Y los mormones, yo voy a tomarme la tarea de en el grupo de los caballeros les voy a enviar un link de la doctrina mormona del bautismo por los muertos. Y ellos dicen que en 1 Corintios 15:29 dice que hay que bautizarse por los muertos y que los corintios lo hacían. Y como ellos lo hacían, nosotros tenemos que hacerlo. Pero eso es algo que viola toda la enseñanza verdadera del apóstol Pablo y de lo que enseñó Jesús. Porque el que se murió, o sea, el que se murió, se murió. Ya no se puede hacer nada por el que se murió. Entonces, nos damos cuenta que es necesario interpretar. Y esto solo traté de hacerlo así para que nosotros lo veamos más práctico, para que no sea tanta lectura, porque esto no es pagado, o sea, no es propaganda, pues. No me pagaron para yo hacer esto, pero les recomiendo este libro. Si usted quiere crecer en su vida espiritual, y como dijo el hermano, ya borré lo que decía aquí, no leer, y ahora sí quiere leer, yo le recomiendo a que compre este libro. Compre este libro, y en este libro se habla bastante de lo que estamos hablando ahorita. Lo que pasa que yo estoy resumiendo todo esto y lo estoy haciendo más práctico. Ahora, ¿alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas, hermano? ¿Alguien quisiera hacer una pregunta al respecto? ¿Nadie tiene preguntas, hermano? ¿Sí, hermano? Tenemos que hacer todo lo que dijo ahorita. O sea, cuando Pablo le mandó la carta a los corintios, ¿usted cree que los corintios leyeron solo el versículo 29? Cuando Pablo le mandó la carta a los corintios, antes no habían Biblias como ahora. Había alguien que leía la escritura en la sinagoga. Y cuando Pablo mandó la carta, hubo un hermano que leyó de principio a fin, y todos los corintios escucharon lo que Pablo les mandó a decir. Entonces, ellos entendieron, ellos no dijeron, centrémonos en el versículo 29. Ellos entendieron todo lo que Pablo les mandó a decir. El problema con nosotros hoy en ocasiones es que nosotros solo agarramos un versículo y no nos gusta leer. Entonces, por eso es que es necesario interpretar. Entonces, ahora usted va a empezar a tener una mente, usted va a ser ahora más exigente. Usted ahora, cuando usted escuche una predicación, usted ahora va a decir, bueno, va a empezar a leer antes y después para ver a lo que se estaba refiriendo ese versículo, porque ese versículo no estaba suelto en específico. Entonces, lo que hay que hacer, hermano, tratar de no leer solo un versículo. O sea, leer máximo 2 capítulos, 3 capítulos, y lo más recomendable es leerlo todo. Y no solo una vez. Si usted leyó algo y no lo entendió, deténgase. Otra cosa que ustedes pueden hacer es también
comprar diferentes Biblias. Sí, comprar diferentes Biblias. Cómprese diferentes Biblias. Yo la última vez dije, muchas veces nosotros tenemos diferentes pares de zapatos, tenemos muchas cosas, pero Biblias, algunos tienen una y toda rota. Y alguien va a decir, es que es la palabra de Dios, ¿cómo la voy a tirar? No estamos diciendo eso. A lo que me refiero es que compre más. Compre más Biblias, invierta en su vida espiritual. Y también usted puede comprar diccionarios bíblicos. Aquí hay un diccionario. Por ejemplo, aquí puede usted buscar la palabra carne. Y ahí usted va a entender que la palabra carne se refiere al cuerpo natural, a la naturaleza pecaminosa. Usted va a encontrar todo eso. Y esto que está aquí, también, este es un comentario bíblico. Aquí usted va a encontrar el comentario de alguien sobre ese versículo. Y yo creo que voy a aprovechar, voy a leer el comentario que dice este escritor sobre 1 Corintios 15, 29. Acá el comentario dice: el versículo 29 es quizá uno de los versículos más difíciles. Y esto no lo está diciendo alguien que se la ha pasado durmiendo. Y esto lo está diciendo un maestro, un pastor, que dice: este es quizá uno de los versículos más difíciles en toda la palabra. Entonces, dice: se han ofrecido muchas explicaciones en cuanto a su significado. Por ejemplo, algunos afirman que los creyentes vivos pueden ser bautizados por los que han muerto. O sea, algunos han propuesto eso, porque el versículo lo dice. Si yo creyera lo que dicen, no tiene que interpretar la Biblia, solo léala y haga lo que ella dice. Yo haría eso. Entonces, ya no lo voy a seguir leyendo para no tomarme más tiempo. Y si usted lo quiere leer al finalizar, yo se lo presto para que lo lea. Pero si después usted quiere seguir estudiando más, le animo a que se compre uno. Le animo, hermano, ¿sí? Sí, hermano Giovanni, ¿va a decir algo, hermano Giovanni? Sí, hermano. A no hacer lo que ella dice. O sea, el final es obedecerlo. Sí, claro, esa es nuestra meta. O sea, nuestra meta es no solo saber interpretar, sino saber interpretar, pero vivir lo que ya entendimos correctamente. Entonces, es muy cierto, y así tiene que ser, porque si no vivimos lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, seríamos rebeldes. Entonces, claro, ese es el objetivo. El objetivo más importante es vivir lo que la palabra dice. Entonces, ahora es cierto cuando alguien dice: es mejor saber poco y vivirlo que saber mucho y no vivirlo. Pero ahora también es mejor saber mucho y vivirlo que no saber nada y tampoco no vivir nada. ¿Verdad? Entonces, sí, hermano. Uh-huh.
Sí, 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 yo creo que sí, sí, ese ajá. Sí, lo que él está diciendo es que es como saber interpretarla, pero hacer también lo que ella dice. O sea, la misma frase, pero de manera positiva, ¿verdad? La misma frase, pero de manera positiva. Ahora, allí en su hoja, al final, dice, tarea para realizar en casa. ¿A quiénes les gustan hacer tareas? Cuando estudiaba, ¿a quién le gustaba hacer tareas? ¿Verdad? A nadie. O si mucho las iba a hacer en la clase, ¿verdad? O copia. Ujú. Ahora, entonces, la tarea es analizar Marcos 16, 18. Marcos 16, 18. Y aquí hay un espacio para que usted traiga su comentario. Para que usted se siente, lea Marcos 16, 18 y va a traer usted a lo que usted ha entendido, lo que usted ha interpretado. Y si ustedes quieren pedirse copia o reunirse y decir, hermanos, o hermano, présteme su diccionario, hermano, está bien, lo vamos a hacer. Pero según me estaba diciendo el hermano Baldomero, es que al finalizar todo este curso, todas estas reflexiones, parece que vamos a comprar algún diccionario o algún comentario y lo vamos a regalar a aquella persona que tenga más hambre de la palabra, aquella persona que Dios quiere bendecir con eso. Y vamos a hacer uno para que a los demás le den ganas de también comprar uno. Entonces, hermanos, eso es todo por hoy. Lo vamos a dejar allí. Entonces, les pido de favor que oremos y vamos a ponernos de pie. Ahora sí vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.